Hace 70.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, Homo sapiens. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos? ¿A confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? Hola viajeros del lenguaje, el día de hoy les traigo una propuesta bastante provocadora en el libro Sapiens, de animales a dioses, del autor hebreo Yuval Noah Harari. Perdón si no lo pronuncié bien. La verdad es que este libro se publicó ya en 2014, o sea, ya hace 10 años. O sea que yo vengo como siempre atrasada a la moda y hay muchas reseñas en YouTube, pero seguramente no hay ninguna como la mía, como la que yo voy a hacer, porque ahí es como que hablan de su experiencia al leer y yo en cambio vengo a hablarles del libro, de las propuestas del libro completamente. Y pues nada, como el libro intenta dar algunos pronósticos de cómo será la vida humana en el futuro, pues veremos qué tanto se ha cumplido en estos 11 años que han transcurrido desde su primera publicación. Pero bueno, si les interesa el tema, que les aseguro que va a ser un tema hoy de verdad que nos vamos a introducir totalmente en un mundo que nos va a traer de cabeza, que nos va a hacer cuestionarnos absolutamente todo acerca de nuestras vidas. Así que si quieren continuar y si no le tienen miedo al autocuestionamiento, pues podremos continuar siempre y cuando dejen su like, su comentario, su suscripción, si es que aún no están suscritos a este canal en el que hablamos de libros, de chismecitos cultos, etcétera. Y si te gusta mi manera de narrar, no te olvides de que también tengo mi libro Ciudad Hiperreal, el cual puedes comprar por Amazon. Y bueno, sin más que agregar, continuemos con el video. Siempre y cuando dejaste tu like. ¿Ya lo dejaste? Bien, por eso eres un Homo sapiens. Como les decía, el autor Yuval Noah Harari es un historiador israelí de origen judeo-polaco, es doctor en historia y actualmente, bueno, al menos hasta cuando publicó el libro, era profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, enseña historia justamente. Él se especializó más que nada en historia medieval, pero llegó un punto en su vida en el que dijo, no es suficiente saber la historia medieval y se puso a estudiar acerca de historia universal y bueno, este libro es el resultado de todas esas investigaciones y todo ese saber, ¿no?, que carga en su cerebro. Él nació en 1976, lo cual querría decir que actualmente tiene 49 años, es ateo de fe, o sea, no tiene fe, ¿no? Aunque tiene algunas asociaciones por ahí con el budismo ateo, ¿no? Es gay, es vegano y le gusta mucho la meditación. Todos estos aspectos los vamos a ver en el libro. Bueno, perdón, me equivoqué hace rato. Estoy viendo que originalmente el libro en hebreo, porque obviamente lo publicó en su lengua natal, se publicó en 2011. En 2014 ya es cuando se tradujo a todas las demás lenguas, porque tuvo mucho éxito allí en Israel. Entonces quiere decir eso que ya tiene 14 años, ¿no? Sí, 14 años. Vamos a ver qué tantas de sus predicciones se cumplieron en estos 14 años. Bueno, ¿a qué género pertenece este libro? A diferencia de mis anteriores reseñas, este no es un libro de literatura, es más que nada un ensayo. Yo lo catalogaría así. Un ensayo, digamos que es un texto que desarrollará una idea, una hipótesis probablemente, pero no es, a diferencia de una tesis, por ejemplo, en la que busca comprobar algo, un ensayo es más que nada un ejercicio de reflexión, digamos, ¿no? En este ejercicio de reflexión, por supuesto que uno como ensayista tiene la total libertad de usar cuestiones literarias, que es lo que vamos a también analizar en el libro del día de hoy, ¿no? Que es pues mi área de expertise, digamos. En el marco teórico que utiliza Sapiens es la historia, la antropología, la biología, la filosofía y la arqueología.
Como les digo, su metodología va a ser una narración con tintes literarios. Y en resumen, antes de pasar a los spoilers, yo diría que es la historia para mí, como yo lo interpreté, es una breve historia del Homo sapiens, ¿no? Que es, o sea, la historia de todos nosotros. Y cómo en esta historia hemos estado buscando constantemente e inalcanzablemente probablemente, y un poco inconscientemente también, la felicidad. Es esta búsqueda de la felicidad y en qué punto de esta búsqueda nos encontramos a día de hoy. Bueno, un disclaimer, esta obra, a pesar de que ha sido muy alabada por las distintas personas, especialistas que lo han leído, sí que ha tenido algunas críticas acerca de, por ejemplo, simplificar algunos temas, por ejemplo, religiosos, etcétera. Ya les iré diciendo yo mis opiniones al respecto conforme vayamos avanzando en esta historia, esta breve, que no será tan breve, historia de la humanidad. Otro disclaimer, aunque la obra intenta mantenerse bastante neutral, ¿no? Como corresponde al género ensayístico, sí que se notan las opiniones del autor, aunque no lo expresa en primera persona, pero se puede notar ahí sobre todo cuando tenemos su background, ¿no? Del veganismo, etcétera. Por favor, también les pido que durante esta reseña tomen en cuenta mis limitaciones a la hora de hablar de esta obra, ya que mi área de expertise en temas de historia está más bien ligado a la literatura, es decir, lo que yo conozco de historia está ligado a la literatura. Y eso implica que básicamente solamente llevamos unos 5.000 años escribiendo, o sea, de nuestros 70.000 años de existencia, solo conozco 5.000 años y no muy bien. Así que, por favor, tomen en cuenta esto y discúlpenme cualquier tontería que pueda decir en esta reseña. Estamos acá para entretenernos, así que vamos a empezar ya. Ahora sí, alerta de spoilers, de spoilers, spoilers. La verdad es que este libro me encantó, amigos, pero bueno, ya, entremos en personaje. La obra está dividida en 4 grandes capítulos que son la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la unificación de la humanidad y la revolución científica, que según Yuval Noah Harari pues son los 4 momentos más importantes o más identificables en la historia de la humanidad durante esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Primero que nada tenemos la revolución cognitiva. Este profe hebreo nos comienza planteando la situación de qué pasó con los primos y los hermanos de Homo sapiens, ¿no? Incluso algunos de ellos fueron contemporáneos, como los neandertales, ¿no? Que de los cuales ya hemos hablado en este video de acá, ¿no? Donde hablamos de la historia del último neandertal. Y pues bueno, comienza planteándonos todas las cosas que no sabemos acerca de la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, no estamos seguros de por qué durante la evolución primó el desarrollo de ciertos aspectos que digamos que de manera objetiva nos hacían criaturas menos fuertes en comparación con otras criaturas, como por ejemplo el hecho de haber perdido ciertos aspectos de nuestros antepasados, ¿no? Como en los músculos, etcétera. Pero por alguna razón, al menos en esta especie de homínidos, el gen, o no sé cómo decirlo, ¿no?, que triunfó fue aquel que impulsó la evolución de nuestros cerebros, y como pago por ello también debimos haber tenido en la época prehistórica algunos problemas, porque por ejemplo este gran cerebro que nosotros tenemos consume la mayor parte de la energía que consumimos durante el día. Imagínense en esta situación. Para nosotros es muy fácil pensarlo, pues si tenemos energía, si nuestro cerebro nos exige algo, vamos a la tienda y compramos algo con azúcar, ¿no? Pero en ese tiempo no era tan sencillo. Entonces, sin duda alguna, los homínidos de esa época tuvieron que pagar por ello. Además de esto, los músculos tuvieron que haberse atrofiado a lo largo de la evolución para primar que toda la energía que consumíamos se fuera
privilegiadamente a este gran músculo que cargamos dentro de nuestras cabezas, al cual denominamos cerebro. En esta situación, Yuval nos propone ver al Homo sapiens no como esta gran especie que triunfó entre todas, ¿no? Lo que viene siendo el día de hoy, como nos vemos quizá, ¿no? Nosotros como humanos, sino nos propone vernos como unas criaturas marginales con unas grandes habilidades cognitivas, pero que finalmente éramos solamente uno más de entre toda esta selva de otros homínidos, de otras especies animales y también plantas, ¿no? Es decir, que en algún punto no éramos estas criaturas tan especiales como hoy en día nos percibimos. Cierto, como yo les decía, ¿no? Hace 70,000 años, como comenzamos la reseña de hoy, existían otros homínidos además del Homo sapiens, como por ejemplo los neandertales, con los que incluso fuimos contemporáneos, ¿no? Los Homo erectus, etc. Y entonces Yuval nos habla de las dos teorías que existen acerca de cómo es que se extinguieron estas especies de homínidos. Incluso hubo una época en la que los neandertales eran muchos más en cantidad que los Homo sapiens, y además los neandertales tenían características físicas que seguramente eran mucho más proclives a hacerlos sobrevivir, como por ejemplo la gran musculatura, la forma de respiración que ellos tenían más apta para los climas fríos. Entonces, pues ahí se plantea la duda de cómo es que este homínido, el Homo sapiens, menos dotado en estos aspectos, sobrevivió, mientras que todas estas otras especies de homínidos se extinguieron. Aquí se nos presentan las dos hipótesis o las dos grandes teorías que existen al respecto de esta pregunta. La primera es la teoría del entrecruzamiento. El entrecruzamiento quiere decir que los Homo sapiens de esa época se entrecruzaron, es decir, tuvieron descendencia con algunos de estos otros homínidos, por ejemplo con los neandertales, ¿no? Y esto pudo haber de alguna manera privilegiado que los genes de los sapiens fueran al final de cuentas los que más se continuaran, ¿no? en este proceso evolutivo, y por tanto, pues los neandertales llegaran a desaparecer, ¿no? Otra teoría nos dice que probablemente los Homo sapiens se dedicaron al exterminio de estas otras especies de homínidos a través de la violencia, el genocidio. Y pues bueno, esas son las dos grandes teorías, pero la verdad es que igual y pudieron haber sido ambas cosas, ¿no? Porque de hecho, al menos se sabe, ¿no?, que todos nosotros, todos tenemos, aunque sea algunos genes de neandertales dentro de nosotros, ¿sí? Y ojo, que acá no queremos pensar en los neandertales como esas criaturas brutas, mensas, no, porque nada que ver. Los últimos descubrimientos se ha visto que los neandertales tenían mucho más parecido con nosotros de lo que nos gustaría entender, como lo pueden ver en este video. Igual les vuelvo a hacer spam. La realidad es que no se conoce la causa o el origen de la revolución cognitiva, es decir, de esta evolución en el cerebro, pero se sabe que una de las consecuencias que hubo de esta revolución cognitiva fue el desarrollo de nuestro lenguaje. Ahora bien, aquí tenemos que hablar en Mundo y Lenguaje de las características del lenguaje humano. Esto también ya lo hemos hablado en algún otro video, como el que está acá apareciendo en spam. La verdad es que si nos ponemos a pensar, el lenguaje humano no es el primer lenguaje que existe, y por supuesto que no ha sido el único lenguaje que existe. Los animales también tienen un lenguaje, porque un lenguaje simplemente es un tipo de comunicación, ¿no? Siempre que exista la comunicación estamos hablando de un lenguaje. Ahora bien, cierto es que el lenguaje del ser humano se nos dice que de alguna manera lo que lo diferencia de otros tipos de lenguajes no humanos, digamos la sintaxis que tenemos, es decir, unos pocos sonidos que a veces podríamos ejemplificar con el alfabeto, somos capaces de desarrollar un montón de frases, un montón de palabras con distintos significados. Otro aspecto que caracteriza al lenguaje humano es nuestra capacidad simbólica, es decir, somos seres simbólicos. Simbólico quiere decir simplemente que hablamos de cosas que, por ejemplo, este símbolo, ¿no?, estos colores que en sí no significan nada, pero cuando tú los ves en un semáforo, tú sabes que cada uno de ellos tiene un significado, porque son un símbolo de algo, a eso nos referimos. Y otra cosa, y creo que es lo más llamativo de nuestro lenguaje, es que los seres humanos podemos hablar de cosas que no existen, pero a partir
de estas palabras, de estos morfemas, podemos pasar la información de algo que no existe a la mente de otra persona y plantear esa existencia, ¿sí? Y eso ha sido la gran característica, por ejemplo, de la literatura a lo largo de los años, ¿no? Los grandes autores, por ejemplo, de la Odisea, la Ilíada, nos han hablado de monstruos increíbles que probablemente nadie en esa época había visto con sus propios ojos, pero solamente con esas descripciones podemos hacer que cosas que no existen en la realidad, en el mundo material, existan. Y esa es una de las cosas que sobre todo caracteriza al lenguaje humano y que fue una consecuencia de este desarrollo evolutivo. Lo cierto es que se piensa que parte de la revolución cognitiva, según lo que nos dice Yuval Noah Harari, es que el lenguaje debió haber sido uno de los motivos por los cuales la selección natural permitió que estos genes de Homo sapiens continuaran primando, porque el lenguaje sí que tiene muchas grandes funciones para la supervivencia y la reproducción humana. Por ejemplo, permite la mayor cooperación del grupo, ¿no? Es decir, cierto que Homo sapiens no es la gran criatura muscular y todo esto, pero cuando tienes un montón de Homo sapiens planeando todos, pudiéndose comunicar, pudiendo pasar información de generación en generación, ahí tenemos un gran beneficio, ¿no? Una gran forma de sobrevivir en esta selva plagada de otros homínidos y de otros animales. Otra cuestión también es que permite compartir conocimientos, como lo que les decía, ¿no? Incluso hay una teoría muy interesante que es la teoría del chismorreo, la hipótesis del chismorreo, no sé hasta qué punto esté. Sí, entonces no sé si hipótesis o teoría. Pero bueno, el chismorreo, esta teoría del chismorreo nos dice que el lenguaje seguramente surgió para eso, ¿no? Para poder pasar comunicación, porque imagínense, ¿no? Estar en un grupo y pequeño. Es vital saber si hay alguien que es conocido por tener malas mañas, porque es ratero, que asesinó a alguien. O sea, ese tipo de información es vital en un grupo, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones de por qué nos gusta tanto el chisme. Así que, pues no nos sintamos culpables, pues está en nuestros genes. O al menos esto es lo que nos dice Yuval Noah Harari, pero como les digo, no es solamente una idea suya, esto ha sido planteado por otros expertos. Cierto es que la hipótesis esta del chismorreo nos dice que ayudó a formar grupos humanos más grandes, es decir, ya no estamos hablando de decenas de personas, pero sí se pueden plantear tribus más grandes de hasta 150 personas, y entre 150 personas pues obviamente no puedes conocer a todas, pero la hipótesis del chismorreo nos ayuda a entender cómo estos grupos se pudieron formar, se pudieron agrupar, cooperar también, porque a través del chismorreo pues podemos saber en quién confiar y en quién no. Yuval Noah Harari insiste en que esta cooperación entre grandes grupos de personas como un número de 150 es posible gracias al lenguaje, es decir, a nuestra habilidad comunicativa y sobre todo a la característica de crear cosas que no existen en la mente de los otros. Aquí nos pone un ejemplo como para que entendamos esta parte, y es él pone esta marca de autos Peugeot, perdón, no sé cómo se pronuncia, no sé de carros, y pues bueno, esta marca, ¿no? Él nos dice cómo es que nosotros hoy en día entendemos esto, ¿no? Esta marca que en realidad no existe, él nos dice. ¿Por qué no existe? Porque no es una cosa material. Por ejemplo, digamos que hubiera un terremoto o algo así y se derrumbara el edificio de Peugeot, incluso que se muriera el creador, se murieran todos los de todos los edificios de Peugeot, ¿no? Todos los trabajadores, todos, no sé, hubiera una gran catástrofe que los borrara de la faz de la tierra, todo lo material de ellos. Aún así, Peugeot, la marca, continuaría existiendo porque ya está en nuestras mentes, ya existe, y entonces lo único que bastaría es volver a construir los edificios, poner a otro director en lugar del que falleció y la marca podría continuar, porque no es algo material. A eso va la cuestión, ¿no? De crear cosas que no existen en las mentes. No es algo material, es algo que ha sido creado en nuestras mentes y por lo tanto lo material puede suplantarse en cualquier
cualquier momento, como este ejemplo de esta marca de autos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que acerca de este mundo prehistórico tenemos muy poca información. La información que tenemos es gracias a la arqueología, deducciones arqueológicas, pero no hay nada seguro, acerca de cómo fue este mundo prehistórico. Pero aún así, algunos expertos dicen que nosotros estamos hechos para ese tipo de vida preagrícola, es decir, cuando éramos cazadores y recolectores, y que incluso muchos de nuestros actuales problemas de salud pueden ser consecuencia a que no llevamos ese tipo de vida cazador-recolector. Y ojo, no estoy diciendo que vayamos a volvernos cazadores-recolectores de nuevo, pero si es que, por ejemplo, los problemas de postura que a veces tenemos, ¿no? El hecho de que hoy en día pues las vidas sean mucho más sedentarias, pues nuestro cuerpo ve consecuencias de eso, del estilo de vida por el cual evolucionó, ¿no? Y pues es cierto que estas últimas formas de vida revolucionarias han tomado muy poco tiempo y probablemente no le ha dado chance o tiempo a la selección natural de reajustarnos para los actuales estilos de vida que llevamos, y eso tal vez podría explicar muchos de los problemas de salud actuales, ¿no? Según Yuval Noah Harari, por ejemplo, él nos dice que el hecho que nosotros, cuando tenemos a la mano algo de azúcar, sintamos la necesidad imperiosa de consumirlo en ese momento, que no seamos a veces capaces incluso de dejar un poco para después, se puede explicar a través de imaginarnos a nosotros siendo un cazador-recolector, encontrarnos, por ejemplo, un panal de miel y estar ahí sabiendo el hecho de que en cualquier momento va a aparecer otra criatura, otro Homo sapiens, otro lo que sea, y nos puede robar esa cantidad de energía, porque el azúcar es una cantidad de energía vital para el cuerpo. Entonces la tendencia era de comerlo todo lo más rápido que se pudiera antes de que apareciera alguien más que me lo pudiera quitar. Y ese es como un ejemplo, ¿no? De esto que él dice, ¿no? Que muchos de nuestros problemas de salud podrían deberse a que el estilo de vida de cazador-recolector fue para lo que evolucionamos. Otro ejemplo que nos pone es el hecho de la poligamia, ¿no? Pues básicamente, como no sabemos en realidad cómo eran los grupos de cazadores-recolectores, y de hecho lo más probable es que en cada grupo hubiera un estilo de vida, él nos plantea, por ejemplo, el problema de la poligamia, que no sabemos en realidad si los Homo sapiens evolucionaron para ser monógamos. Entonces él se pregunta a sí mismo, no afirma nada, pero se pregunta si de repente el hecho de las infidelidades, etcétera, no pudieran ser una consecuencia de que los cazadores recolectores en esa época buscaran reproducirse con distintas parejas para así que hubiera mayor variedad genética, ¿no? También acerca de la vida espiritual de este mundo preagrícola, ¿no? De los cazadores recolectores, aunque no se puede asegurar, se piensa que el origen de la religiosidad humana fue el animismo, que el animismo es la creencia en que todos los seres que existen, humanos y no humanos, tienen dentro de sí un ánima, es decir, algo, una esencia que los hace igual a nosotros, y que de algún modo todos estamos conectados porque tenemos esta esencia, ¿no? El animismo de esta manera, pues digamos que es un poco más respetuoso, por decirlo de esa forma, con otras especies de vida no humanas, considerándolas pues iguales en valor a ellos, ¿no? Se piensa que esa pudo haber sido el tipo de espiritualidad de estos primeros humanos, justamente en un ejercicio antropológico, comparándolo con otros estilos de vida de grupos de cazadores recolectores que al menos en el momento de estudio existían todavía en los siglos XIX, XX, que no habían tenido mucho contacto con las sociedades modernas, y pues se ha visto que esa es la tendencia religiosa que se tiene en estos grupos. Entonces por eso un poco es que se tiende a pensar que los cazadores recolectores en sus orígenes espirituales pudieron ser animistas también. Lo cierto, y lo que sí es comprobable según lo que nos afirma el autor de Sapiens, es que si nosotros rastreamos las grandes extinciones de la megafauna de distintos lugares, como por ejemplo Australia, suele coincidir con la llegada de los Homo sapiens en esos lugares. Ciertamente no pensamos pues que los Homo sapiens iban allí a sabiendas de que van a destruir todo lo que se encuentra en esos lugares, la megafauna, por ejemplo los mamuts que pum, ¿no? Se extinguen. Igual y puede deberse, no sé, por ejemplo, que esta megafauna se reproducía muy poco, ¿no? Entonces el Homo sapiens que
¿qué quieres tú? 2 mamuts al año, pues ya le está haciendo un grave daño a la supervivencia de esta especie, ¿no? Entonces, pues él nos habla acerca de cómo la llegada de Homo sapiens en los distintos continentes coincide con las distintas extinciones de la megafauna, ¿no? Y más que nada el cambio también ecológico de los distintos lugares, ¿no? Entonces, pues él nos habla un poco acerca de que Homo sapiens siempre ha sido pues una criatura así, que llega para cambiar las cosas, ¿no? Para extinguir también en cierta parte. Y pues bueno, así terminamos la primera parte del libro, ¿no? Igual la parte más imaginativa, la parte menos clara, porque pues es acerca de este mundo prehistórico en el cual la imaginación nos permite creer en un montón de cosas que no tenemos ni la menor idea de qué sea. Y así llegamos a la segunda parte del libro, que nos habla de la revolución agrícola, que es una de las partes más aventureras y quizá más sorprendentes del libro. Digo, no sé ustedes, pero yo cuando estaba en la primaria, no en la secundaria, ahí a principios de los 2000, me acuerdo que cuando estudié esta parte de la agricultura, de cómo surgió la agricultura, ¿no? Siempre se nos presentó en las escuelas como un gran avance, ¿no? Un gran avance tecnológico de la humanidad que permitió el desarrollo más tarde de distintas culturas, de otras tecnologías, etcétera. Entonces, de una manera un poco revolucionaria, aunque él no ha sido el primero que lo ha planteado, el libro Sapiens nos presenta o nos dice que la agricultura ha sido el mayor fraude de la historia. Con esa frase tan intempestiva es que nos presenta. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues a mí en la escuela me enseñaron, ¿no?, que la agricultura fue un gran avance para la historia. Pues bueno, resulta que la agricultura surgió en distintas partes del mundo de manera independiente. Parecía que tenía que surgir, no era como parte del curso de la historia. Por ejemplo, hace unos 10.000 años en el sudeste de Turquía ya se tenía, ¿no? Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es un fraude? Bueno, en comparación con el estilo de vida que probablemente pudieron haber llevado los cazadores-recolectores, la verdad es que cuando una persona deja de recolectar su comida, simplemente un poco así como en el jardín del Edén, ¿no? Que vas allí y agarras tu manzana y nomás para comer, pues, y luego te aparece una serpiente, ¿no? En el caso cuando uno se vuelve agrícola, la vida es más difícil, menos satisfactoria, y aunque hay más alimento, la dieta no es mejor y el trabajo es más duro. E incluso el autor llega a decir que no fue el Homo sapiens quien domesticó al trigo, sino que fue el trigo quien domesticó al Homo sapiens. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Qué onda, no? Bueno, para empezar nos dice que el cuerpo de Homo sapiens, como yo les decía hace un rato, no evolucionó para este tipo de vida, de estar cuidando plantas, ¿no? Entonces, el cuerpo lo tuvo que haber sentido en algún punto, ¿no? El dolor en las columnas, en las rodillas, en el cuello, en el arco de los pies, ¿no? Imagínense este estilo de vida. Mientras que los cazadores-recolectores andaban de manera nómada, ¿no? Recogiendo su comida, cazando, le dedicaban un tiempo de sus vidas a eso y después tenían pues el tiempo para almacenar la comida y dedicarse a otras actividades, mientras que la agricultura exige estar siempre pendiente de los ciclos de las plantas, ¿no? De las cosechas, de la siembra. Incluso también puede ser que la agricultura haya internalizado en los Homo sapiens la idea de las posesiones, porque imagínense un grupo de cazadores recolectores que son nómadas, ciertamente no debían tener muchas posesiones por las cuales tuvieran que estar preocupados, porque se tienen que estar mudando constantemente, ¿no? Movilizándose constantemente en sus pequeños grupos para buscar alimento, mientras que el estar en un solo sitio, porque en ese sitio está tu tierra donde tú has cultivado, permite que los Homo sapiens, en esta forma de vida simbólica que tenemos, comencemos a acumular cosas. Ahora, entonces ustedes se preguntarán, y si fue un gran fraude, ¿por qué el Homo sapiens continuó cultivando plantas? ¿Por qué no siguió su vida de cazador-recolector? Bueno, Yuval Noah Harari nos propone que debido en gran parte a 2 factores. El primer factor es que la agricultura no fue algo que surgió un día de la nada, que alguien se despertó y dijo voy a volverme agrícola, voy a dejar de buscar alimento, y no fue realmente así, ¿no? Incluso nos mantiene en estas épocas históricas, nos plantea ciertos cambios climáticos que, por ejemplo,
naturalmente hicieron que el trigo comenzara a florecer más. Al ver el Homo sapiens que el trigo podía crecer en ciertos modos climáticos y que era un alimento útil y bastante fácil de conseguir, probablemente intentó replicar lo que la naturaleza había hecho, ¿no? Pero este proceso pudo haber llevado varias generaciones. Ahora, aquí hay otro punto a tomar en consideración. Al haber más alimento, es inevitable que los grupos humanos se hagan más grandes, porque ahora hay más oportunidad, hay más alimento, se puede alimentar a más personas, ¿no? Sin decir que la alimentación, por eso la dieta sea mejor, porque ahora la dieta es mucho más reducida, ¿no? Entre lo que antes se podía comer y lo que ahora le dedicamos más tiempo y por lo tanto lo que comemos, que en este caso, por ejemplo, podemos hablar del trigo en este caso, ¿no? Entonces el autor de Sapiens nos dice que básicamente la agricultura llegó a ser un proceso tan paulatino, tan lento de generación en generación, que si es que el Homo sapiens en algún punto de toda esta historia se hubiera dado cuenta de que el estilo de vida que estaba llevando era mucho menos satisfactorio que el que llevaba antes, ya era muy tarde para retroceder, porque las sociedades ya eran demasiado grandes y la única forma de alimentarlos era justamente con este estilo de vida agricultor. Y otra cuestión es que al haber sido generación tras generación, hubiera llegado un punto simplemente en el que los Homo sapiens pensaran que la vida siempre había sido así. Nunca hubieran podido imaginar, ante esta falta de escritura o algo que nos dijera, que alguna vez la vida no fue así, no fue agrícola, pues que no dependimos de estos ciclos. Y además de otro aspecto, y quizá el más importante, es que digamos que la agricultura triunfó porque evolutivamente al menos y biológicamente sí hizo que el Homo sapiens triunfara en esos aspectos, porque digamos que pues simplemente la selección natural busca dos cosas: la supervivencia de una especie a través de la reproducción de, copias de su ADN, ¿no? Y a la agricultura, al haber permitido que hubiera más humanos, pues sin duda alguna era algo que iba a poder continuar con esta especie. Entonces, como les digo, este proceso tomó generaciones y probablemente si es que hubieran podido percatarse de todos los problemas que traía la agricultura, ya eran demasiados ellos y el estilo de vida ya era simplemente imposible de cambiar. También nos presenta otra hipótesis, que también él no es que sea el primero el que lo dice, pero como un poco él como que lo condensa todo en su libro, de que puede ser que también la agricultura se haya desarrollado a partir de la creencia de que hay algunos sitios sagrados, ¿no? Esto un poco tenemos la hipótesis por el descubrimiento de Göbekli Tepe, este sitio arqueológico en el que podemos ver algunas estructuras que parecen un poco humanoides, ¿no? Se piensa que pudo haber sido uno de los primeros sitios sagrados, justamente que se encuentra muy cerca a una de las primeras poblaciones que se ve que comenzó a adoptar el estilo de vida de agricultura, ¿no? Entonces el hecho de pensar que hay un sitio que es sagrado puede explicar por qué también los Homo sapiens decidieron, en vez de seguirse mudando, quedarse cerca a un sitio en particular. El libro Sapiens nos menciona que así como el ser humano triunfó evolutivamente al tener mayor copias de su ADN gracias a la agricultura, también los animales domésticos, los que hoy en día conocemos como animales domésticos, también triunfaron en ese sentido, porque a día de hoy veamos la comparación entre cantidades de gallinas y elefantes, ¿no? Que no es un animal doméstico. Ciertamente las gallinas han triunfado, al menos evolutivamente, pero al igual que el Homo sapiens, eso no quiere decir que hoy en día las gallinas sean más felices. De hecho, según lo que nos plantea Yuval, ¿no? Que no es el primero también que habla de eso, pues las gallinas son uno de los animales más maltratados y que más sufren en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso nos habla de que es el mayor fraude de la historia, porque tal vez no nos hizo más felices a nadie que haya triunfado evolutivamente, ¿no? El autor menciona también que la agricultura trajo consigo la preocupación por el futuro, ¿no? Porque la agricultura exige estar sometidos a unos ciclos, que son los ciclos de la naturaleza, ¿no? A las lluvias, a los días del sol, las distintas sequías que podían traer consigo mucha mortandad. Entonces, sin duda alguna, el Homo sapiens tuvo que estar más pendiente de lo que vendría a pasar en el futuro por el hecho de sus cosechas. También dice que la agricultura permitió la existencia de una élite, ya que al haber una élite que dirige todos estos procesos de agricultura, un poco
por la naturaleza humana, como digámoslo de esa forma un poco más religiosa, es difícil que estas élites no acabaran explotando a todos los demás trabajadores, ¿no? Y bueno, así llegamos a un punto de la historia donde hace unos 7,000 años, por ejemplo, en Anatolia, pasamos de tener 5,000 habitantes a 10,000 habitantes gracias a la agricultura, entre los cuales probablemente solamente las élites fueron quienes se beneficiaron a un nivel de bienestar. A partir de acá, Yuval Noah Harari nos habla acerca de cómo este proceso de agricultura y este aspecto también jerárquico de la humanidad que llegó a tener obligó a que los Homo sapiens, estos grandes grupos y sobre todo estas pequeñas élites, llegaran a instaurar, tal vez de generación en generación, ciertos mitos para justificar ese estilo de vida, ¿no? Para crear un orden imaginado. Este es el concepto que él propone, un orden imaginado que pasaría de generación en generación hasta llegar a un punto en el que simplemente se pensará que la vida siempre fue así, ¿no? Esa es la cuestión con los seres humanos, ¿no? Al tener solamente un rango de vida de 80 años, cuando nacemos, parece que el mundo siempre ha sido así, como es. Y un ejemplo que nos pone Yuval Noah Harari para convencernos de que vivimos en un mundo imaginado es el Código Hammurabi en comparación con la Declaración de los Derechos Humanos de Estados Unidos, ¿no? Hammurabi, en su ley, él decía que todos los seres humanos somos diferentes, incluso valemos diferente. Como podemos ver, si alguien acaba con la vida de una mujer, no tiene que pagar lo mismo que si acaba con la vida de un hombre o de un hombre libre en comparación con un esclavo, o de una mujer embarazada de la élite en comparación con una esclava embarazada. Simplemente en este orden imaginado no había por qué cuestionarse que los humanos somos diferentes. Mientras que hoy en día la idea general que se tiene es que todos los seres humanos somos iguales. Ahora bien, eso no quiere decir que uno sea verdad y el otro no sea verdad. Probablemente a día de hoy nosotros estemos en total desacuerdo con Hammurabi, pero eso también en parte es por cómo nosotros hemos nacido en nuestro propio orden imaginado, ¿no? Entonces, un poco el autor lo que hace es compararlo con lo que sería, digamos, más exacto biológicamente hablando. Y él nos dice, incluso cambia un poco la Constitución de Estados Unidos de los derechos humanos para decirnos cómo sería esto si lo planteáramos lo más biológicamente correcto, ¿no? Entonces tendríamos que decir: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres han evolucionado de manera diferente, que han nacido con ciertas características mutables, que entre estas están la vida y la búsqueda del placer, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí, nosotros pensando que después de esta revolución agrícola, los seres humanos empezamos a vivir en unos órdenes imaginados, es decir, que lo que sostiene nuestra vida no es algo que se pueda decir que es específicamente real, sino que son imaginarios que tenemos nosotros, pues uno se puede decir, a ver, pero si algo no es real, ¿cómo es que nosotros vivimos de esa manera irreal? Bueno, él nos dice que el orden imaginado, sea cual sea, ya sea el de Hammurabi o el que tenemos hoy en día, en el que se nos enseña desde pequeños que todos somos iguales, nos dice que el orden imaginado se sostiene a través de 3 procesos. El primero, el orden imaginado está instaurado en el mundo material. Por ejemplo, la idea de individualidad, en el que todos somos individuos diferentes y tenemos derecho a nuestra propia privacidad. Eso es algo que creemos muy fervientemente a día de hoy. Por ejemplo, en la Edad Media no se tenía esta idea, un poco era más la idea de una comunidad, que uno tenía que luchar siempre por su comunidad, ¿no? Entonces eso se podía ver en las casas. Por ejemplo, en la Edad Media era impensable que un joven, un adolescente, tuviera su propia habitación, encima con una puerta que le pudiera poner llave y que pudiera decorar su cuarto como él quisiera. Eso era impensable, porque no existía esta idea de individualidad. Mientras que hoy en día, que sí tenemos esta idea de individualidad, tenemos, por ejemplo, los adolescentes, que incluso algunos
según las leyes de cada casa, puede ponerle llave a su casa y su papá no tiene permiso pues de entrar a su cuarto cuando él quiera, ¿no? Y este niño, como parte de esta individualidad de decir que de alguna manera es especial, es único, pues puede decorar por ejemplo su cuarto como él quiera y representar pues su identidad a través de esto. Este es un ejemplo de cómo este orden imaginado se instaura en el mundo material. Otro aspecto es que dice que el orden imaginado se sustenta porque modela nuestros deseos. Por ejemplo, hoy en día tenemos muy arraigada la idea de que para ser felices tenemos como que conocer el mundo, viajar al extranjero, conocer distintas culturas, comidas, de todo, ¿no? Lo cierto es que esa es una idea muy moderna, porque imagínense los antiguos egipcios, ¿no? Un faraón que tenía todo el poder adquisitivo para poder viajar y conocer el mundo, pero en vez de eso prefería gastar su riqueza en construir una tumba para su esposa o para él. Entonces ahí podemos ver cómo el orden imaginado modela incluso nuestros deseos, según lo que nos habla Yuval Noah Harari. Y el último aspecto de cómo se sostiene este orden imaginado es porque es intersubjetivo, es decir, no es que yo crea que todas las personas tenemos el derecho a la libertad, sino lo que pasa es que vivo en una sociedad donde todos creemos en gran punto en eso, o tal vez no todos, pero la gran mayoría creemos en eso. Entonces es un orden intersubjetivo y por eso es que se sostiene, por eso es que se mantiene. En este punto ya en el que Noah Harari nos ha hablado acerca de lo que vienen siendo los órdenes imaginados, plantea en su breve historia de la humanidad el origen de la escritura, porque ya al vivir el Homo sapiens en unas sociedades donde hay una élite que tiene que estar al pendiente de grandes grupos de personas y además instaurar órdenes imaginados a través de mitos que justifiquen por qué ellos están ahí en la élite, pues también nos trae otro problema, y es que la memoria del Homo sapiens, como evolucionó al menos en su vida de cazador-recolector, pudo haber sido para guardar historias, sobre todo, ¿no? Conceptos, ideas de plantas, etcétera, conocimiento, pero otros datos muy específicos como por ejemplo cantidades, números, ese tipo de cosas no solemos mantenerlas en nuestras memorias por mucho tiempo. Entonces Noah Harari nos dice en algún punto tenía que haber surgido un tipo de escritura, ¿no? Y un tipo de burocracia. Y esto sucedió realmente hace unos 5000 años en la antigua Sumeria, cuando podemos ver que los primeros escritos realmente son de cantidades, de cosas que se cosechaban. Y bueno, tenía muy poco de literario en realidad. No parece que la escritura haya surgido para contar historias, sino más que nada para anotar cosas que nuestras memorias no retienen. En este punto entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿entonces la historia ha sido justa con la humanidad? Y pues Noah Harari nos dice que realmente no es que haya una idea de justicia muy clara, porque la justicia dependerá mucho de cuál sea el orden imaginado de la época en cuestión, ¿no? Así llegamos a la parte 3 del libro, que se denomina la unificación de la humanidad. Noah Harari comienza diciéndonos que los distintos órdenes imaginados que han surgido a través del tiempo en distintas culturas siempre han mantenido un tipo de contradicción. Para que nosotros entendamos en nuestro propio orden imaginado, él nos habla de la contradicción que existe entre la idea de que todos somos iguales y libres, que por ejemplo, para que todos seamos iguales se tendrían que recortar la libertad, por ejemplo, de las personas que adquisitivamente tienen más. Sin embargo, de alguna forma nosotros los seres humanos logramos que esas contradicciones tengan sentido en nuestros órdenes imaginados. Para que la humanidad llegase a unificarse entonces, a pesar de estas contradicciones, porque imagínense tener culturas tan distintas, cada uno con sus propios órdenes imaginados, con sus propias contradicciones, entonces nosotros nos llegamos a preguntar, ya, pero ¿y cómo entonces hoy en día llegamos a ver una sociedad que implica muchas culturas distintas y que sin embargo tenemos
valores muy parecidos por más lejanos que estemos. Pues bueno, él nos habla acerca de que esto también, ¿no?, fue un proceso paulatino, pero que tal vez su fase más importante fue en la creación de los primeros imperios. Nosotros sabemos, porque si ustedes ven mi canal, saben que el primer imperio que existió fue el de los acadios, el cual conocimos en Historia del Lenguaje. Por acá tengo un video haciendo spam. Sargón de Akkad fue una de las primeras personas que consideró que los dioses lo habían hecho nacer con el fin de unificar a la humanidad. Imagínense ese gran trabajo, ¿no? ¿Por qué alguien querría unificar a la humanidad, para empezar, ¿no? Sea porque sea la razón que haya sido, lo cierto es que cuando ya tenemos a nuestra merced a una gran cantidad de personas y sobre todo cada una de ellas con una cultura distinta, con un orden imaginado como son los primeros imperios, porque los primeros imperios van conquistando pueblos que tienen culturas muy distintas, creencias muy distintas a las suyas, como fue por ejemplo el de Sargón de Akkad. Entonces llega un punto en el que, por ejemplo, para llegar a realizarse la economía, tiene que existir algo como lo que conocemos hoy en día, el dinero. Las primeras formas, digamos, de dinero, según Noah Harari nos dice, surgieron en la antigua Sumeria y eran con semillas de cebada, me parece, ¿no? Las semillas de cebada tenían la característica de que, bueno, implicaban cierto valor como para intercambiar, pero finalmente también tienen un cierto valor intrínseco, porque la cebada también es algo que se puede consumir. A lo que queremos llegar es que el dinero, por ejemplo, como lo tenemos hoy en día, no sé, ustedes pueden tener por ahí una moneda, un billete. Si ustedes se dan cuenta, eso intrínsecamente no vale nada. Esto lo podemos ver mucho. Por ejemplo, yo cuando llevé mis pesos mexicanos al Perú, no valían nada. Y a eso vamos, eso no es algo que podamos comer si tenemos hambre. Simplemente darnos cuenta de que el dinero no vale nada, y si vale algo es porque nosotros le hemos sabido dar un valor a lo largo del tiempo, ¿no? Así básicamente es como surge el dinero, y el dinero se basa en la confianza que no solamente una persona tiene en eso, sino todos nosotros, ¿no? O sea, todos nosotros creemos y pensamos que esto tiene algún valor, y por eso es que podemos ir, por ejemplo, a una tienda y esa persona, creyendo en el valor de esto, nos va a dar un producto a cambio, y luego va a poder utilizar esta moneda o lo que sea para cambiarlo también por otra cosa. Otro aspecto que también pudo llevar a la unificación de la humanidad es que estos primeros conquistadores, ¿no?, tenían en su mente, en su idea de realidad, que la conquista se daba por el bien de los otros. Es decir, como nosotros cargamos con la verdadera cultura, con la verdadera forma de vida no bárbara, ¿no?, tenemos que conquistar a los otros para enseñarles nuestro estilo de vida, que es el correcto. Pero lo cierto es que cuando las culturas se van juntando mucho, ¿no?, surge mucho lo que es el sincretismo, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos el Imperio Romano que llega a conquistar Grecia, y si nosotros vemos la historia, básicamente Roma lo que hizo fue tomar mucho de la cultura griega, simplemente le cambiaron un poco los nombres a los dioses, pero pues un poco eso es lo que pasa, ¿no? Cuando las culturas se acercan mucho, al final no es que los conquistadores realmente lleven a sus tierras conquistadas su fe, sino que terminan mezclándose con las fes que ya existían allí. Otro aspecto que nos habla el autor de Sapiens acerca de cómo la humanidad se puede llegar a unir es a partir de la religión, y acá nos habla de los distintos tipos de religiones que existen y, digamos, sus puntos positivos y negativos de cada uno. Por ejemplo, ya habíamos dicho que se piensa que los primeros cazadores recolectores fueron animistas, ¿no? Eso quiere decir que tomaron en cuenta a otros seres no humanos como iguales a ellos. Sin embargo, cuando surge la agricultura, con ellos surgen también los primeros dioses. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros dominando o de alguna manera domesticando a las plantas y animales, pues no los podemos considerar como iguales a nosotros, ¿no? Entonces estos primeros dioses, si nosotros vemos, ¿no?, los más antiguos, permiten a la humanidad dominar a la naturaleza a cambio de una devoción a ellos. Las primeras culturas ya con deidades eran politeístas, y esto un poco, cuando se daban las distintas conquistas, permitía la coexistencia de las distintas fes, porque los politeístas creen en la existencia de muchos dioses, y si llega un nuevo pueblo con un nuevo dios, es como, bueno, también existe, es tu dios, ¿no? Y incluso en algunas culturas terminan
tomando a esos dioses porque, no sé, de repente les gusta lo que representan, etcétera. Y las religiones politeístas sobre todo no tienden a la evangelización, es decir, a convencer de que mi Dios es el real, ¿no? Es como que los dioses pueden coexistir. Ahora, el monoteísmo, que es todavía posterior históricamente, es bastante intolerante hacia otros credos, porque si existe un solo Dios, el mío, quiere decir que los tuyos o el tuyo no existen, no es real. Y además tú estás en un grave peligro que puede poner en cuestión tu futuro, tu eternidad, ¿no? Entonces por eso es que las religiones monoteístas, a diferencia de las anteriores, sí han tendido bastante a la evangelización. Luego nos habla también Yuval de otro tipo de religiosidad, que es el dualismo, que es la que distingue entre el bien y el mal, como el zoroastrismo. Y nos indica también cómo es que el dualismo, que esto más que nada lo vimos en nuestro video de Satán, cuando hablamos de Satanás, que aquí otro video recomendado. Tengo muy buenos videos en mi canal, ¿no? Pero bueno, a veces el dualismo un poco se ha metido en ciertas ramas del monoteísmo, que aunque sean monoteístas, aún así creen que existe una batalla entre el bien y el mal, como si hubiera dos dioses, no uno del bien y otro del mal. Que esto, insisto, lo hablamos en el video de Satanás. Luego tenemos lo que él llama las religiones humanistas, que creen en el hombre y sus capacidades. Ahora, aquí en este punto el autor argumenta que distintas ideologías tienen las mismas características de una religión, y él las denomina religiones humanistas, como por ejemplo el comunismo o el nazismo. ¿Por qué dice que tiene las mismas características que una religión? Porque una religión es un sistema de normas y valores que se fundamentan en la creencia de un orden sobrehumano, es decir, no nosotros decidimos que fuera así, fueron, no sé, los dioses o los espíritus o la libertad o la igualdad, a eso vamos, ¿no? Entonces por eso él un poco sí lo compara con esta cuestión de religiones, ¿no? Pero bueno, la cuestión de hablar de este aspecto de la religiosidad es ver cómo la religión tiene tanto impacto, ¿no?, que ha logrado la unificación de la humanidad, un poco porque cuando se juntan las distintas culturas pues tienden a entremezclarse, ¿no?, las creencias, etcétera. Tanto es así que véase que a día de hoy la mayoría de personas son monoteístas, de hecho. Pero bueno, antes de continuar ya en el último capítulo, que ya va a ser un poco como imaginando cómo sería el futuro, ¿no? Y aquí vamos a ver si el autor le atinó algunas cosas después de ya 14 años, ¿no?, de su publicación en el 2011. Él nos habla acerca de lo que se denomina como la falacia de la retrospectiva. Él dice: el problema con la predicción del futuro es que si nosotros predecimos el futuro, podríamos cambiarlo. Por ejemplo, imaginemos que un historiador, ¿no?, estudia la historia, todo, y luego nos viene a decir que en consecuencia se ha dado cuenta de que la humanidad tiende a la autodestrucción, ¿no? Entonces, por lo tanto, en tal año va a haber una guerra, una matanza. Ya, entonces los distintos presidentes de los distintos lugares, al tener esta predicción, pues se ponen de acuerdo entre ellos, hacen distintas leyes y deciden que esta supuesta guerra no va a ocurrir. Y al final no ocurre. Entonces, ¿qué van a ir a hacer? ¿Van a ir con el historiador y le van a exigir el dinero de vuelta porque no pasó lo que él dijo que iba a pasar? O sea, eso es la falacia y la retrospectiva, que cuando nosotros decimos que algo va a pasar, al decirlo, tenemos la oportunidad de cambiarlo y hacer que no suceda. Y acá pues él habla acerca del propósito de estudiar historia, que la mayoría piensa que cuando estudiamos la historia, un poco como que la historia es cíclica y podemos saber lo que va a pasar. Pero de hecho esta es una idea que él desarrolla más en su segundo libro, que ya estoy leyendo, el de Homo Deus, que en realidad estudiar historia, ¿no?, y ver todas esas predicciones de lo que puede pasar cuando nosotros vemos el pasado, no es para saber lo que pasó, pero también porque cuando nosotros sabemos lo que pasó, un poco tenemos la oportunidad o el poder de saber que tal vez lo que vivimos no es así porque así tiene que ser, sino porque así es como ha sido, pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No sé, es muy apasionante, es muy, muy llegador esa frase. Gracias, historiadores, por existir. Bueno, ahora sí, pasemos a la última parte del libro, que es la revolución científica. Y creo que esta es la parte que más le han criticado. Se entiende por qué. El autor comienza diciéndonos que el inicio de esta revolución, la revolución científica, se dio a partir de
hace unos 5 siglos más o menos, hace unos 500 años, cuando algunas personas, algunos Homo sapiens en distintas partes del mundo, aceptaron que no sabíamos todo del mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿que antes no pensaban que lo sabían todo? Pues sí. Un poco sí, yo nunca lo había pensado de esa forma. Ahora, eso no quiere decir que en la antigüedad no hayan existido ciertas personas en particular que plantearan que no teníamos todo el conocimiento del mundo, ¿no? De hecho, sí existieron y la mayoría acabó muy mal. Pero la idea en general era que si nosotros queríamos saber, conocer algo, teníamos que ir al pasado. Por ejemplo, teníamos que leer la Biblia o teníamos que consultarle a los más antiguos, a los más ancianos de la tribu, y ellos nos iban a dar la respuesta, porque simplemente la humanidad ya sabía todo lo que tenía que saber para existir, ya estaba escrito, ya estaba dado por hecho. Mientras que hace unos 500 años la humanidad sufre otra revolución que comienza a partir de descubrir la ignorancia. Y un poco él lo relaciona con por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? Y acá nos pone un ejemplo de un mapa. Miren este mapa. Cuando todavía no se sabía que existía otra parte del mundo, se sabía que el mundo era esférico, pero miren todo lo que no se sabía que había. Está lleno el mapa de islas, de monstruos, de cosas que se pensaba que así estaba. No había necesidad de revisar nada más. Después del descubrimiento de América, en cambio, miren este mapa vacío. Nos habíamos topado con cosas que pensábamos que existían y es como, wow, en realidad el mundo no era como lo pensábamos. Entonces, un poco Yuval Noah Harari nos dice que esto trae una revolución en la mente del Homo sapiens que da pie a las características que tiene hoy en día la ciencia moderna, que él enumera como: primero, admitimos nuestra ignorancia y nos centramos en la observación y las matemáticas, porque eso es lo que es más comprobable, más seguro, es decir, no es algo totalmente subjetivo. Buscamos la objetividad. Y la tercera característica que él nos da es que la nueva ciencia, es decir, los nuevos conocimientos, buscan adquirir nuevos poderes, porque él nos dice que la ciencia ha sido posible gracias al mecenazgo un poco, ¿no? Es decir, a que las élites de poder han invertido en buscar estos nuevos descubrimientos. Y por ende, se espera que la ciencia sea retroactiva, es decir, que haya consecuencias positivas para estas élites o para la humanidad, según la época en la que estemos hablando. Entonces, ahora imagínense esta gran revolución en la cual para tener nuevos conocimientos no tenemos que irnos a textos antiguos, a escrituras antiguas o a los más ancianos, sino al contrario, tenemos que hacer nuevas búsquedas, nuevas observaciones, nuevos experimentos, y eso es lo que nos va a llevar a obtener el conocimiento. Es como que de verdad un gran choque de realidades, ¿no? Y un poco eso se puede entender incluso a día de hoy, ¿no? Con personas que están con el orden imaginado anterior contra los más jóvenes, ¿no? Que tienen el orden imaginado actual, que incluso es un poco como catastrófico pensar de esa manera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he notado. Otra característica también que tiene la humanidad es que nosotros, a través de la historia, a lo largo de los siglos, nuestro conocimiento lo hemos transmitido a través de historias, de mitos, de narraciones. Imagínense la forma en la que supuestamente se había creado la humanidad o el universo en todas las culturas. Nadie habla de algoritmos y cosas así, a pesar de que ya se tenía incluso con los sumerios las primeras escrituras y los primeros datos, ¿no? O sea, las primeras formas de matemáticas, no, sino que siempre era en forma de narraciones. Mientras que ahora el conocimiento moderno se caracteriza por estar en un lenguaje matemático más objetivo que la mayoría de personas no entendemos, y por lo tanto el saber se ha transformado en poder que solamente algunas personas pueden entender. De hecho, nada, pero por eso están aquí algunas personas que traducen todo ese conocimiento extraño en narraciones, porque, amigos, nosotros necesitamos las narraciones, necesitamos el chisme, está en nuestro ADN, ya lo dijimos. La ciencia, por lo menos, ¿no? En los últimos tiempos, él dice que siempre ha estado de la mano con los imperios, porque la ciencia necesita aportaciones económicas para poder llevarse a cabo, ¿no? Y por ejemplo, él nos dice que el auge económico de Europa que tuvo por muchos años, ¿no? Cuando eran las grandes potencias, por ejemplo Inglaterra, que tenía ahí conquistado a la India, todo el mundo, un poco en parte era porque invertían justamente en buscar estos nuevos conocimientos, tenían esta mentalidad del conquistador, ¿no? De que lo hacen por el bien de los otros. Distintos antiguos conquistadores, por ejemplo, imagínense un Sargón de Akkad, ¿no?
que dijera, a ver, voy a conquistar a los pueblos, pero me voy a poner a estudiar su forma de vida en la vida, porque, o sea, ellos eran los que estaban bien, ¿no? Sin embargo, estos nuevos conquistadores de los últimos 500 años, pensemos, por ejemplo, en América, cuando se mandaban las comitivas para conquistar estas tierras, aparte de que se hacía con el fin de evangelizar, etcétera, por esta idea monoteísta, también se hacía para estudiar estos distintos pueblos, ¿no? Las culturas, etcétera. Aunque aquí yo sí tengo una acotación, porque si lo vemos de esa manera, por ejemplo, en el caso de la cultura maya, que es en la que yo tengo más cercanía, las historias o el conocimiento de la cultura maya sí está mezclado con aspectos monoteístas, porque los que escribieron esto al final de cuentas eran europeos, ¿no? Y un poco como que lo tradujeron en base a su propio orden imaginado, si usamos el lenguaje de Sapiens, ¿no? Él nos habla entonces que estos imperios europeos de los últimos 500 años fueron también proyectos científicos, a diferencia de otros imperios previos, ¿no? Y acá una de las predicciones primeras que hace el autor es que en el futuro, que no sabemos si en un futuro muy próximo o más lejano, se llevará a cabo lo que él llama el proyecto Gilgamesh, del cual también hemos hablado en este video súper interesante de acá. Dios mío, se están perdiendo de mucho material muy interesante. Ay, no se olviden de dejar su like ya que estamos en eso, por favor, suscríbanse. Si ustedes conocen el mito de Gilgamesh, básicamente va a ser que el ser humano va a buscar conscientemente en nuestros actuales conocimientos la inmortalidad. El autor afirma que es a partir de esta revolución científica que inicia la idea del crédito. Porque si se dan cuenta, los imperios pagaban, apostaban por esta nueva búsqueda de conocimientos con la idea de que les iba a llegar algo retroactivo. Pero era pura suposición, porque tampoco podían estar seguros. Pónganse como ejemplo el caso de Hernando de Magallanes, ¿no? Del que también ya hablamos en este video de acá, el cual pues en realidad no les trajo nada, más que recorrieron por primera vez, le dieron una vuelta al mundo, pero no lograron nada de lo que supuestamente iban a lograr. Imagínense cuántas empresas no fueron así, ¿no? Pero en cambio había otras empresas, como por ejemplo la de el descubrimiento de América, bueno, que sí que les trajo muchos beneficios a esa parte del mundo. Pero bueno, ya tener la idea del crédito, que con crédito nos referimos a dar algo sin la certeza de que va a haber algo en compensación, pero con la fe de ello, eso trae también consigo la idea del progreso, es decir, que nosotros invertimos, damos un crédito porque tenemos la idea de que eso nos va a dar en consecuencia más riqueza. Y pues bueno, básicamente Yuval Noah Harari nos dice que esas fueron las bases del capitalismo, de cómo surgió y a día de hoy es el modelo económico que impera en el mundo. Ahora bien, es cierto que Yuval Noah Harari nos dice que el capitalismo no es perfecto, pero un poco como la agricultura, ¿no? O sea, cuando ya nos hemos dado cuenta de eso, ya es muy tarde, porque es la forma que tenemos de darle de comer a tantas personas. Y han surgido otros modelos económicos, como por ejemplo el comunismo, pero no han salido bien, porque de alguna forma es como la agricultura, ¿no? Ya es como muy tarde para cambiarlo, eso es lo que nos comenta el autor. Y pues bueno, el capitalismo también tiene sus consecuencias negativas, como por ejemplo, no puede asegurar que estos beneficios o estas recompensaciones que tenemos a partir de las inversiones se repartan de manera justa. Porque, en fin, solamente busca el crecimiento económico, no ve para quién es, ¿no? Aquí también nos lanza otra predicción, que es que las materias primas, como ese temor a las materias primas que tenemos, ¿no? De que la gasolina se va a acabar algún día o cosas así. En realidad él nos dice que la historia nos muestra que de manera contraintuitiva las cantidades de energía que existen en el planeta han aumentado, pero no porque hayan aumentado. O sea, sí se han ido gastando algunas, pero la cuestión es que el ser humano ha ido encontrando otras formas de energía. Pues bueno, también el autor nos comenta que con el nacimiento del capitalismo nace también el consumismo, que es también otro cambio en nuestra mentalidad. Según la ética consumista es correcto gastar, pero según la ética capitalista es mejor invertir. Entonces aquí Yuval Noah Harari nos trae la primera contradicción en nuestro orden imaginado actual, ¿no? Nos dicen que hay que invertir, pero que también hay que gastar. Entonces, ¿cómo se pueden conciliar ambas cosas? Él nos dice que básicamente los que invierten, los que tienen
esta mentalidad son las personas de negocio, son las que menos gastan, son las que más invierten. Sin embargo, el resto de nosotros que somos pues la prole, como utilizando un lenguaje marxista, pues somos los que gastamos y somos los que vivimos de esa forma consumista. En este modo profético que tiene esta parte del libro, Yuval Noah Harari nos dice que como consecuencia de la ética consumista y capitalista, la familia y la comunidad se acabará desplomando, ya que el Estado interviene en las familias, algo que antes era impensable, ¿no? Incluso el Estado te puede quitar a tus hijos, ¿no? Si no los estás cuidando conforme a lo que está establecido. También nos dice que también caerá la comunidad porque el mercado está cambiando las tradiciones locales por modas, y que lo que ha quebrado la idea de la familia es justamente el individualismo, porque ya la familia ya no decide con quién te casas, dónde vives. Ya ni siquiera tenemos que depender de ellos, podemos vivir solos, ¿no? Incluso nos habla acerca de que a cambio de estas comunidades tradicionales, ¿no?, que eran básicamente tu comunidad, eran las personas que vivían cerca de ti, tus vecinos, que llegará el día en el que eso no va a ser nuestra comunidad, sino que así como no hay un orden imaginado, también hay una comunidad imaginada. Es decir, tu comunidad ya no va a ser los que viven cerca tuyo, como han sido siempre, sino que van a ser aquellas personas que a través del mercado compartan gustos contigo, como por ejemplo un grupo que se forma en Facebook de BTS, por ejemplo, con personas de todo el mundo que lo único que tienen en común es este aspecto del consumismo, ¿no?, que consumen el mismo grupo. Y en consecuencia podemos ver que el orden imaginado pues será perpetuamente movible, ¿no? El autor habla entonces también de lo pacífica que es nuestra época en comparación con el pasado, ¿no? Incluso pone de ejemplo la retirada del Imperio Británico en 1945, que fue bastante pacífica en comparación con otras caídas de imperios más antiguas. Y el autor arguye esto a las armas nucleares que tenemos, porque básicamente una guerra entre los países más potentes, ¿no?, que tienen estas armas nucleares sería básicamente como un suicidio masivo. Y entonces el autor menciona que un poco es como una paz nuclear, es una paz nuclear. Y pues bueno, ya al final de todas estas reflexiones y de estas profecías, que cuéntenme qué tantos de ellas se han ido cumpliendo con el tiempo, pueden dejarlo en los comentarios y no olviden dejar su like y suscribirse. El autor concluye su obra con una reflexión. ¿Somos más felices ahora? Para empezar, no podemos saber qué tan felices eran los cazadores recolectores. Lo cierto, como justamente él indica, es que el estudio de la historia nunca se ha centrado en eso, en si los humanos hemos sido felices o si hemos estado en bienestar. Y pues el problema un poco de imaginar esto es que cuando nosotros pensamos en el pasado, en cómo eran estas personas del pasado, no pensamos en esas personas, sino que nos pensamos a nosotros mismos en ese contexto, y ahí ya tenemos una situación, porque es imposible, pues no es objetivo. Pero bueno, las conclusiones que al menos él ha sacado de distintos estudios es que, por ejemplo, el dinero sí da la felicidad, pero solo hasta cierto punto. Y cuando llegas a ese punto en el que ya tienes resueltos pues todos, el dinero ya carece de importancia, ya no puede dar mayor felicidad. Lo que sí se ha notado es que, por ejemplo, la enfermedad reduce la felicidad, pero solo a corto plazo. Es decir, durante la fase del dolor. Por ejemplo, una persona que le dicen que es diabética, ¿no?, ciertamente eso disminuye su felicidad, pero como es una enfermedad que se puede vivir muchos años con ella, con el tratamiento debido, pues la persona no va a estar infeliz todo el tiempo, sino en corto plazo. Eso es a lo que afecta, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro dato interesante que nos da es que la familia y la comunidad, justamente estas cosas que se están deshaciendo con el tiempo, tienen más impacto en nuestra felicidad incluso que el dinero y la salud. O sea, pertenecer a una familia y a una comunidad. Otro elemento interesante es que nos dice que la felicidad más bien depende de las expectativas en comparación con lo que se tiene. Mientras menos expectativas, un poco mayor será la felicidad, porque pues te podrás decepcionar menos. Otra cosa, la felicidad en biología, ¿no? Es decir, que la felicidad, según la biología, pues simplemente es una bioquímica del cerebro como resultado de millones de años de evolución. Y sobre todo el autor hace énfasis en que tomemos en cuenta que la evolución nunca ha buscado nuestra satisfacción personal. Siempre ha buscado la supervivencia como especie, es decir, la copia genética. Y un poco eso también
tomarlo en consideración, ¿no? Entonces aquí el autor habla acerca de cómo probablemente no, o sea, él hace mucho énfasis, por ejemplo, en la cantidad de ya saben que suicidios, ¿no? Es decir, cómo las tasas de esta forma de ir al más allá ha aumentado con el paso de los siglos, a pesar de que ahora pues tenemos más bienestares, ¿no? O sea, vivimos mejor, entre comillas, ¿no? O sea, una forma de vida más cómoda, etcétera, pero sin embargo, pareciera que no somos más felices, a eso va, ¿no? Si nos basamos en eso. Porque él también nos habla acerca de que con el derrumbe de la familia, de la comunidad y también de estos mitos fundacionales, pues llegamos a un punto de vista científico en el cual la vida puede no tener sentido, o sea, biológicamente. Entonces un poco él menciona que el Homo sapiens un poco necesita esto incluso para su felicidad, ¿no? O sea, darle un sentido a la vida. Y ya para terminar, ¿no? Ya el autor menciona sus últimas profecías, ¿no? Hablando ya de la ingeniería biológica, por ejemplo, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y él plantea que si existe la posibilidad de que en algún punto de la historia del futuro nosotros, Homo sapiens, lleguemos a ser los neandertales de un futuro. Es decir, esa raza de homínidos inferior en comparación con otra raza de homínidos que nosotros mismos habremos creado, un poco así como el Frankenstein, que nos acabe recriminando su propia creación. Y termina con una última pregunta. Ya que el ser humano ha acabado incluso por aniquilar a sus propias deidades para creer en estas religiones humanistas, él concluye con una pregunta que dice: ¿hay algo más peligroso que unos dioses, o sea, nosotros los Homo sapiens? ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que ni siquiera saben lo que quieren? Pues bueno, amigos, ¿qué les ha parecido todas estas reflexiones? Wow, les juro que ese es un libro como mortal, o sea, para la mente. Es como, a mí honestamente me ha gustado mucho, pero la verdad les digo, no es un libro para todas las personas. Por ejemplo, yo me imagino, no sé, a lo mejor estoy mal, pero una persona así que sea muy religiosa, fanática, yo no creo que este libro le agrade en absoluto. Es un libro que te hace cuestionarte muchas cosas y que al final te deja un poco con ese desasosiego, ¿no? De cómo puedo ser más feliz, ¿no? ¿Cómo puedo tener mayor bienestar, ¿no? Muy interesante, la verdad, muy recomendable. Yo le doy 5 estrellas de 5. Como les digo, este libro ha tenido distintas críticas. Estos aspectos, ¿no? De las opiniones del autor, que sin duda alguna se pueden ver acá. También otra crítica sería que pues todos los ejemplos son como de Estados Unidos, gringos. Es un libro muy gringo, yo supongo. Pero no creo que haya nadie que haya podido decir que no es un libro muy bueno, ¿no? Pero es un libro que hay que leer con mucho criterio, sí, pero también con una mente abierta para poder plantearnos las distintas situaciones que el autor nos presenta. Espero que les haya gustado esta reseña. Es un libro muy diferente al que solemos traer, ¿no? Muy reflexivo, muy filosófico. Cuéntenme, ¿les ha gustado? Porque estoy leyendo la segunda parte y puedo traerles la reseña también. Yo a este libro le doy 5 estrellas de 5. Excelente narración, excelentes postulados, un gran resumen de la historia de la humanidad. Pero como les digo, hay que leerlo con mente crítica. Así que pues bueno, nada, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir, todas esas cosas de YouTube para que ayuden a que este canal chiquitito que habla de temas que casi a nadie le interesan por lo visto, pueda continuar creciendo y podamos seguir llevando el conocimiento y los chismes cultos a distintas personas. Así que les mando un abrazo, un beso y nos vemos hasta la próxima para la reseña de un libro diferente. ¡Chao!